Parte número 3, entonces, que estábamos viendo de la membresía y el gobierno de una iglesia local de Jesucristo, y a razón de caerse la prédica, entonces lo estamos grabando en estos audios para el aula del Señor Jesucristo. Y en esta parte número 3 vamos a hacer un resumen de lo que se habló en la prédica y vamos a ver el gobierno de la iglesia, en resumen nada más, en sencilla palabra. Pero para hablar del reino, del gobierno de la iglesia tenemos que hablar del reino de Dios, y para eso tenemos que ir al principio, cuando Adán fue puesto en el huerto de Edén y él tenía que gobernar bien ahí. Sabemos que él cayó y perdió ese gobierno, o sea, de alguna forma entregándose a Satanás. No es que Dios deja de reinar, no es eso. Dios sigue reinando. Eso hay que saber entenderlo, porque muchos creen que Dios dejó de reinar. Dios no dejó de reinar. Adán pierde ese lugar y entra el reino de las tinieblas ahí. Pero él tenía que gobernar con Eva, su mujer, tenía que gobernar y todo lo que Dios le había dado y expandir el reino. Sabemos que, por supuesto, no sucede así, y Dios promete que iba a venir alguien, que es el Señor Jesucristo, que lo vemos a lo largo de de la Biblia, por tipos, y después el antitipo cuando llega, y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, y este no es el espacio para hablar de eso, pero sí del gobierno que tenía Adán. Pero bueno, cuando Cristo viene, dice arrepentido porque el reino de Dios ha llegado, se ha inaugurado entre el ya y todavía no. Ahora el asunto es que Jesucristo, él vence al reino, a Satanás en la cruz, ¿no? Y Dios le da toda potestad y autoridad al Señor Jesucristo. Dice, y predica, a mí se me ha dado toda autoridad y toda potestad. Ahora el asunto en cuestión, después de explicar este mini resumen de teología bíblica así, el Señor está en el cielo. Ahora, ¿cómo es que está el gobierno de la iglesia? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las llaves del reino? Que vamos a ver el otro domingo, un poco de la elección de los pastores, de los diáconos, la función de ellos y la función de la iglesia para la iglesia y los ministros. Bueno, pero el gobierno de la iglesia acá, entonces vimos que él ascendió. Pero ¿qué pasa? Bueno, él ha dado dones a la iglesia. Vamos a ver que son los pastores, o el gobierno plural, si quieren decirlo, en una iglesia local, chica que haya empezado, puede empezar en una local, en una casa. A veces empieza por un pastor, hasta cuando crece. Bueno, pero ese gobierno, Dios pone o instituye a la iglesia gobernantes, podría decir, para que gobiernen el reino que ya fue inaugurado, dentro, vamos a decir, de la iglesia y fuera, porque también hay que llevar la gran comisión y predicar. Ahora, gobernar, no, esto no es nuevo, amado. Adán tenía que hacer esto, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Ustedes lo ven que hay reyes, no es que el pueblo de Dios hacía lo que ellos querían. Cuando no había rey, ¿qué hacía? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Había un desorden. ¿eh? También había dirigentes o jueces en esas partes. A veces Dios tenía piedad y le mandaba jueces para... Entonces así lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Después el Nuevo Testamento lo vemos en Hechos 13:2 con el Espíritu Santo, y apartame a Pablo y a Bernabé. Ya vemos que el Espíritu Santo, que ya vamos a ver el domingo que viene, como es el Espíritu Santo. La iglesia solamente lo que hace es reconocer, imponer la mano, acompañarlo con eso al ministro. Pero no es eso que el pastor para gobernar la iglesia tiene que ir. Todas estas cosas vamos a son importantes, ¿cierto? Para enseñar, pero es el Espíritu Santo que lo inviste y le da esa autoridad para poder estar gobernando la iglesia de Cristo, no la iglesia de él, como dicen muchos, para apacentar las ovejas de Cristo. Dijo mis ovejas, no es la oveja del pastor. Entonces es importante. En 1 de Pedro capítulo 5:2 lo dice mismo Pedro, dice apacentar la grey, o sea, apacentar, cuidado. Entonces debe gobernar bien, y eso tiene que estar sido llamado por el Señor para eso. Bueno, hay gobierno, ustedes saben que hay gobierno episcopal, o sea que no estamos sujetos. El gobierno de nosotros no es un gobierno que rige un papa o alguien, un solo hombre a todas las iglesias, no es. Tampoco creemos, aunque no compartimos todo el gobierno de los presbiterianos, pero creemos de los presbiterianos el sistema plural, la pluralidad puede ser de pastorado, de diaconado. Pero no creemos nosotros, o sea, que hay unos ídolos como ellos para resolver. Ya lo explicamos, que somos iglesias bautistas independientes particulares y somos autónomas. Cristo es la cabeza.
No es que acá otro viene a controlar la iglesia acá y otro rinde otro acá y así va la sucesión hasta cuando ¿quién lo atravesó el último de ellos? No, acá estamos sujetos a Cristo. Entonces, no es así que hay sínodo para resolver los problemas adentro o los sínodos para los problemas de las regiones. Ahí no. Somos más congregacionales, como era John Owen y aunque ustedes no lo crean, que aunque Bunyan se lo asocia a John Bunyan con nosotros, con los bautistas particulares, no generación, vamos a decir generales, no arminianos, particulares somos. Iglesias bautistas particulares somos autónomas. No dependemos del gobierno, que si me va a dar esto y me mezclo con el gobierno para que... No, no es así. Congregacional, el gobierno recae sobre la iglesia local, la autoridad de la iglesia, vamos a decir, es así, y hay una prioridad de anciano. Bueno, ese es por arriba nada más podríamos decir, para poder entender. ¿Mm? Es así. Y este principio, adentro del gobierno eclesiástico, Pablo le decía a Timoteo que prepara a otro anciano, a Tito también prepara en Creta, y en Efeso le decía a Timoteo prepara a otro anciano. Era en el principio en la iglesia, se preparaba para que gobernara en la iglesia, desde ahí mismo, no es que se iba a un seminario de teología y mástil en Calvin y para estar ahí 4 años, no, eso se puede hacer, pero debe llamar el Espíritu Santo, pone el querer y el hacer, y la iglesia va viendo y reconoce la gracia nada más. Podríamos hablar más de eso, por eso es que hay que orar para que el Espíritu Santo o Dios mande, como dice Mateo 9, versículo 37-38, rogar a Dios que envíe obreros, amados, porque estos principios todavía no se mantienen. Hoy hay pastores que gobiernan la iglesia porque el papá era pastor y porque el pastor es muy carismático, es muy buena onda y entonces lo vamos a poner, pero no sabe teología, no importa porque él es bueno. No, no es así, no es así. Tiene que, la iglesia, cuando el domingo que viene, cuando habla de la elección de los pastores, y tengo que hablar también de los deberes que tiene la membresía para la iglesia, el pastor, entonces no es así nada más que se elige porque tiene dinero o por lo que sea. No, no es así. La iglesia dice que constituyeron ahí en Hecho capítulo 14, versículo número 23, se constituyeron ancianos en cada iglesia habiendo orado con ayuno y lo encomendaron al Señor en quien había creído. Entonces vemos que la iglesia constituyeron, la palabra constituyeron es designado, chairotonesontes, ahí, de autois, kai, eclesian, o sea, y bueno, y prebusteros, o sea, la iglesia fue la que constituyó o eligió. La idea es que es una votación de mano alzada, eso de cheirotonos, extender la mano, chei mano, teino extender, votar a mano, Acá no sé, no es como el Estado. Veo con lo que cada 4 años acá en la Argentina se vota y la mayor votación, sufragio que se hace es el que sale el presidente. Acá no es así. No es que se vota porque me cae muy buena onda, él se ve que sí. No, no, tiene que tener ciertos requisitos que vamos a ver el domingo que viene para ordenarlo a la iglesia. No es que cualquiera, entonces es importante que se pueda entender esto. O sea, tienes el pastor o aquel que va a gobernar la iglesia, tiene ciertas características, va a ser un pastor maduro o un anciano, un pastor el que va a gobernar, alguien que tiene sabiduría, tiene conocimiento de las escrituras, un anciano, no significa que es un abuelo. Timoteo dice, tenía creo que unos 35, 40 años, y dice, nadie subestime tu juventud. Porque en esa época tenían 50 años, un pastor, 60, quizás eran hombres grandes, que él tendría unos 35, 40 años, pero no significa, puede ser maduro. Hay gente que tiene, yo de verdad, si le tiene 40, 50 años y 30 y algo, y ustedes lo ven, parece que el coeficiente intelectual de un chico sanamente en su mente de 15 o 20 años parece más maduro que hombre de 35 años que ustedes lo ven todo el tiempo así. No son maduros. Edad no es sinónimo de madurez. Entonces debe ser un anciano, maduro, sobrio, que conozca las escrituras, que se le puede ir preguntar y dice así la palabra de Dios, no que según mi experiencia en la vida, él debe conocer las escrituras, un anciano, maduro, pastor, ¿qué es pastor?
es lo mismo, o sea, anciano, pastor y presbítero, pero pastor ya, todas estas cosas lo hace un pastor, ¿eh? Por eso muchos dicen, ¿quiere ser pastor? Póngase en los zapatos de uno de esos. Ellos casi no tienen tiempo para ellos. Un anciano maduro, un pastor es alguien que alimenta, alguien que protege, alguien que dirige al rebaño, lo lleva a los pastos dando la palabra de Dios, él no nos entretiene con caramelos y le pone una película, no tiene la palabra de Dios, alimenta, exhorta, disciplina, dirige, está al cuidado. Es un obispo. ¿Qué es un obispo? Uno que supervisa, está en un lugar más alto mirando, como un pastor que estaba ahí, mirando si se acerca a la oveja. Está cuidando a la iglesia. Estas son figuras, vamos a decir, solamente del hombre. Como ustedes ven, Dios, yo soy. ¿Pero qué soy? Yo soy justicia, yo soy ira, yo soy misericordia. Bueno, Dios, pero bueno, el pastor es algo parecido, o sea, es pastor, pero a la misma vez es anciano, un hombre maduro, es un pastor que cuida de la iglesia, es un obispo que está supervisando. Él no está así perdiendo tiempo, está siempre totalmente, primero y principalmente está cuidando y supervisando su hogar. Él está en su hogar todo el tiempo a ver qué pasa con los suyos. Si alguien se está desviando, lo llama con amor, lo corrige, lo trae. Él no anda por ahí, disculpe la palabra que voy a decir, tonteando. No anda por ahí viajando. Él tiene un deber, orar y enseñar las escrituras. Él no está para otras cosas para que se lo cargue al pastor. El pastor se lo carga con esto, haceme esto, como que si él fuera otro más. Dios lo ha puesto y lo ha llamado algo. Cuando usted lo carga al pastor y le pone cosas que él no tiene que hacer, lo que le está haciendo hacer es sacándolo de a él de lo que tiene que hacer. El pastor no está para estar visitando casas y andando por los hospitales. No, eso no tiene. Él no tiene que hacer. Si lo hacen algunos, bueno, lo hace. Pero él tiene un llamado que es gobernar la iglesia. Principal su hogar y su casa. Y después la iglesia. Para eso hay evangelistas, para eso hay otras personas que él prepara, para esas funciones que vaya. Él también lo quiere hacer, lo hace, pero sin descuidar lo que él tiene que hacer. Un pastor multiuso no sirve. Es como alguien que quiere hacer muchas de las cosas a la vez y no va a hacer nada. Tiene una función. Por eso es importante la palabra ahí que se utiliza para presidir o gobernar, o el gobierno de la iglesia, aquellos que presiden. Hoy en el devocional estuve hablando de eso, en el devocional de Romanos 12, versículo 8, y el que preside con solicitud. Dice, entonces, él lo tiene que hacer con solicitud, presidir, gobernar. Eso es, o sería gobernar o presidir sería pararse al frente. Es uno que está al frente, el pastor, está al frente. Él no va atrás, él no es el cobarde que manda la grey adelante a ver qué pasa, como hacían los reyes. A ver, vamos a ver, y después va escondido atrás. No, él va a la cabeza. El pastor es el primero en morir. Él no huye, él no tiene miedo. Él da la vida. Primero y principal la da por su casa, si tiene hijos, por su esposa, y él muere. Y por la congregación. Y ahí lo vemos a Jesucristo. Él dio su vida. El pastor, por supuesto, no es digno de atar la sandalia del maestro, pero él tiene que imitar lo que hizo el Señor. Presidir, gobernar, lo tiene que hacer sabiamente, con humildad. Y servir, y eso significa ministro servir, no significa que él tiene, aunque vamos a ver el domingo que se le tiene que tener un doble respeto y estima a él. Entonces son los que administran, sirven, son los que guían. El pastor va guiando. Es como una persona, parece cuando lo aplica, creo que las escrituras, cuando ahora no, pero en la época antes había timones de la embarcación y bueno, era el que iba. Yo en la época cuando era en la prefectura naval argentina estaba el timonel, yo era maquinista. Por supuesto no había vela, había dos lanchas de MTU motores alemanas, 1979. ¿Qué sucede? Inyección diésel. Pero había la guardacosta no andaba solo, había un timonel. Bueno, lo mismo, el que dirige, el pastor, la iglesia no va sola a ver qué pasa, se elige un pastor que esté calificado, que enseñe la escritura, que sea íntegro, que no importa si vienen o no vienen, él está gobernando como Dios le dijo, dice, acá te quedás y me vas a ser fiel. Es un hombre íntegro. Esos son los que administran, administran. Entonces es eso, no es una persona que hace trampa
administra, vio cuando no anda algo y administra y dice vamos a hacer un pragmatismo para que venga más gente y los negocios administran de alguna forma para que entre más dinero. El pastor no hace esas cosas. Él administra de acuerdo como el Señor le dio y asiste a la puerta, estrecha, bajate y humillate, pedí perdón y por tus pecados y entrás. Hay disciplina, entonces él tiene que gobernar bien. Eso es lo que tiene que hacer. Una iglesia sana y bien constituida, gobernada bien podemos decir, por una membresía sana, regenerada y un pastor, va a enseñar la doctrina bíblica. Si se puede, mejor una predicación expositiva, aunque lo pueda hacer temáticamente. Y siempre, si se puede, una posición reformada. Hay pluralidad de ancianos, si crece la iglesia, ¿no? Si no puede ser como acá uno. Hay disciplina eclesiástica, que vamos a ver el domingo que viene, que tiene la llave del reino en la entrada, puede abrir, entrar o sacar personas si ve que están andando mal. Y se tiene una alta estima, un respeto por los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, o las ordenanzas, si quiere decirle. Y podríamos hablar más sobre el gobierno de la iglesia y a estas personas que Dios ha puesto para liderar y dirigir, y ellos los tienen que respetar al pastor. Porque si no respetan al pastor, dice que esa autoridad ha sido puesta por Dios. Y quien no se sujeta a esa autoridad que ha sido puesta por Dios, dice que se está rebelando contra Dios mismo. Si ustedes cuando vimos la autoridad civil se rebela contra las autoridades, imagínense más contra lo que Dios ha puesto en una iglesia. Y Dios lo ha puesto, mire, este es mi cuidado, este es mi amor. Ustedes se podían haber perdido, pero le dejé un pastor sano, un líder sano, para que los cuide hasta cuando yo venga. ¿Pueden entender eso? Porque si no pueden entender eso, todavía no le había amanecido. Ustedes pueden estar en las iglesias por ahí perdidos, gritando, desatando bendiciones, atando a los espíritus. Y si van camino al infierno, como dice ICDC. Camino al infierno, sí, van, ¿eh? Entonces hay que entender esto. No es un juego aquellos que Dios ha puesto. Y ellos lo tienen que hacer bien, el que preside. Lo tiene que hacer con solicitud, hacer misericordia. Por eso la Biblia en hebreo dice, acordad de vuestros pastores, imitar su ejemplo, para que ellos después lo hagan alegremente, no que ellos lo estén haciendo así triste porque están muy cargados. Ustedes tienen que ayudarlo en todo. Y podríamos hablar un poco más sobre esto de presidir, que habla ahí. O sea, presidir es prosta menos, que ya dije que va adelante, él no va atrás, él va adelante y lo hace con alegría. Y la roteti, alegría, él está contento y gozoso de esa obra. El pastor no está, me toca que hacer esto, no me queda otra, porque no es así. Dios le puso el querer y hacerlo, tiene que hacer. Entonces, espero que se pueda entender esto. Ya hablaremos algún día más, pero es importante que podamos entender. Ya vamos a hablar el domingo que viene un poquitito más de esto, pero con esto va a bastar para que se pueda entender un gobierno. Él tiene que hacer varias cosas, encargado de lo que Dios le llamó, no otras cosas que se le cargan. Es importante que se pueda entender. El pastor está a cargo de la iglesia, por supuesto, y acuérdense, cuando hablamos del gobierno, por supuesto hablamos que no es el mandamás. Acuérdense, no quise decir, él debe controlar, dirigir, pero está la iglesia también. La iglesia, vamos a decir, está el gobierno, por supuesto, de la iglesia, pero la iglesia también tiene autoridad, que ya lo vimos. Entonces no es el que hace todo así y dice vamos a hacer esto. Es un cuerpo. Es un poco más amplio de hablarlo. Si podemos el domingo que viene vamos a hablar un poquito más sobre esto. Acuérdense, entonces somos iglesia acá, bautistas confesionales, independientes, somos autónomas y particulares. Cada de esas cosas yo lo expliqué en otro audio. Bueno, que tengan un bonito día y espero que el domingo que viene podamos hacer la prédica y que quede bien. Ya hemos tomado, hablando de gobernar, ya ha tomado algunas medidas para que esta vez si se cae podamos tener un respaldo para que aunque sea quede en el audio.